Este, ok, bueno, muy bien. Este, mm, Muy bien. Entonces vamos a retomar donde nos quedamos y vamos a pasar a a otro capítulo del curso que tiene que ver con esto para darle continuidad. De hecho, en el aula virtual, por cierto, este, ya, bueno, hace rato ya abrí otra pestaña que sería álgebras simples y congruencias máximas. También ya tengo la siguiente tarea, nada más que no me dio tiempo de subirla. Entonces, en esa nueva pestaña, hoy mismo va a estar la tarea 3, que va a tener el título Álgebras simples y congruencias máximas, que es una consecuencia del teorema de la correspondencia y que da pie a hablar de mucho ya de las álgebras particulares que ya hemos mencionado y, y bueno, para cubrir, digamos, los temas específicos que marca el programa en particular y que además pues son interesantes. No se puede, por falta de tiempo, no se puede ser eh, completo, exhaustivo en todos los temas, ¿verdad? Bueno, de grupos, no está marcado en el programa, pero bueno, también entrarían todos los temas de grupos, todos los temas de anillos, todos los temas de módulos, pues es imposible, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es hablar de cuestiones que considero importantes de cada uno de esos temas, ya teniendo como base esto que hemos visto, todos estos temas que hemos visto a nivel general, a nivel de álgebra universal. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, lo primero es repasar este teorema, que es el teorema de la correspondencia que están viendo ustedes aquí en pantalla. Em, y bueno, lo que dice el teorema de la correspondencia es, nada más permítanme asegurarme si estoy grabando. El teorema de la correspondencia lo que dice es, su nombre lo indica, ¿verdad? Es una correspondencia biunívoca, es decir, también es un teorema de isomorfismo, nada más que aquí es un poco aparte de los tres teoremas de isomorfismo, porque los tres teoremas de isomorfismo de lo que hablan es de isomorfismos de álgebras. ¿De acuerdo? Es decir, hablan su conclusión en los tres casos, que ya los vimos anteriormente, sobre todo poniendo énfasis en el primer teorema, que por cierto se deben a Nether. Y otra cosa que les quiero avisar es que en el aula virtual, ahí donde está el retrato de Nether, puse también una liga a una plática que di hace 4 años en Faenas Matemáticas sobre Nether. Entonces, si les interesa, pues es una plática de 1 hora, habla de su vida y de su obra, entonces con más detalle de lo que hablamos aquí. Ya, nada más ese anuncio. Y los tres teoremas de isomorfismo se atribuyen a Emineter, según vimos, poniendo énfasis en el primer teorema. De hecho, con el primer teorema se pueden demostrar los otros dos en las situaciones específicas y también en general. Pero su conclusión son isomorfismos de álgebras, es decir, homomorfismos, es decir, funciones entre los universos que respetan todas las funciones, todas las operaciones, perdón, ¿ok? Y que además son biyectivos, ¿no? Son isomorfismos de álgebras. En cambio, el teorema de la correspondencia se cuece un poco aparte porque su conclusión es un isomorfismo, pero de retículas. ¿De acuerdo? Entonces tiene un sabor ligeramente distinto. Es un teorema de isomorfismo, pero es un teorema de isomorfismo de retículas, no de álgebras. Entonces, vean ustedes la estrecha conexión que existe entre la estructura propia de un álgebra, su universo con sus operaciones, y las retículas que están ahí metidas, de las que ya hablamos incluso en las tareas, es decir, no solamente con lo que hemos denotado como con, que está aquí, estas tres, que es la retícula de las congruencias de un álgebra, sino también recuerden ustedes que hemos hablado de sub, es la retícula, y son retículas, recuerden ustedes que son retículas completas e incluso son algebraicas, ¿no? Tocamos ese tema
un poco el asunto de los compactos y todo eso, es decir, son retículas que tienen bastantes propiedades, sobre todo estas dos, hablando de estas dos, ¿no? Este, entonces, ahí están entretejidas, ahí aparecen al mismo tiempo que la estructura del álgebra. Entonces, por eso la rama de las matemáticas que se llama álgebra, podemos decir que estudia los objetos álgebras, es decir, las estructuras algebraicas con sus operaciones, pero al mismo tiempo está tomando en cuenta, está estudiando también lo que pasa con esas retículas importantes y por lo tanto sí debe tener, un algebrista debe tener conocimiento sobre retículas, ¿sí? Y de hecho, según vamos a ver más adelante, también debe tener conocimiento sobre categorías, ¿no? Y de hecho, cualquier matemático de cualquier línea, a mi manera de ver, debe tener conocimiento tanto de retículas como de categorías, porque las retículas, así como aquí están apareciendo de manera subyacente en las álgebras, pues también aparecen de manera subyacente en otros tipos de objetos, como son los espacios topológicos. ¿Ok? Entonces, tiene uno que acostumbrarse a estudiar varias cosas al mismo tiempo, como ver, acostumbrarse a pensar en un objeto de estudio que tiene varias capas, ¿verdad? Y que a lo mejor uno se enfoca en una y luego se enfoca en otra, pero están ahí simultáneamente coexistiendo. Bueno, entonces, este teorema se trata sobre retículas, está comparando retículas. ¿Qué dos retículas está comparando? Bueno, primero, dada una álgebra cualquiera, ahí está el álgebra y sus operaciones, y dada una congruencia fija, ¿ok? Entonces, esos son, digamos, los ingredientes de entrada. El ingrediente de salida es que ya con estos dos ingredientes podemos entonces, ¿qué podemos hacer con la congruencia? Podemos armar el álgebra cociente, acuérdense, que está formada por las clases de equivalencia que están inducidas, que están definidas por esta relación de congruencia, que en particular es de equivalencia. Se forma el álgebra cociente. Ahora consideramos todas las congruencias del álgebra cociente. Bueno, resulta que esa retícula es isomorfa a el intervalo en el álgebra A de congruencias que hay entre teta, que es la que fijamos, y la total, la congruencia total. La congruencia total, pues es la relación total, es decir, la que contiene todas las parejas ordenadas de A. ¿Ok? Entonces, ese es el isomorfismo. Aquí estamos, en este dibujo, recuerden ustedes, estamos simbolizando, estamos esquematizando por medio de diagramas de Hasse, esbozos de diagramas de Hasse, ¿verdad? Porque pues, no estamos enseñando todas las relaciones, pero estamos esbozando cómo ahí está en el álgebra A las congruencias, la retícula completa de las congruencias. Aquí está la congruencia más grande, que es la total, o sea, todas las parejas ordenadas, y la menor congruencia, que es esta también menor relación de equivalencia que podemos tener, que es la diagonal, que está aquí simbolizada o dibujada, que está formada por las parejas dobles de elementos, ¿no? Las parejas A, A minúscula, donde A pertenece a A mayúscula. Esta es la menor de las congruencias. Esta es la mayor de las congruencias. La que tomamos es una que está por ahí en medio y el intervalo es de teta hacia arriba. Ahí se forma una retícula. Es una retícula completa, de hecho es una subretícula, o sea, hereda el orden de la retícula original de congruencias, pero también como es un intervalo, pues si tomamos dos elementos aquí y consideramos su supremo y su ínfimo, su supremo van a estar, también el supremo y el ínfimo van a estar ahí metidas en ese intervalo, ¿ok? Por las propiedades del supremo y del ínfimo. Entonces, esto también va a ser una retícula completa, de hecho, y el teorema lo que afirma es que es isomorfa a la retícula de congruencias, esa sí es la completa, es decir, aquí, fíjense, aquí este, podría yo poner, aquí pondría yo
A sobre teta al cuadrado, es esta, ¿no? Y aquí pondría la diagonal de A sobre teta, ¿ok? Esa es la retícula total. Estas dos retículas son isomorfas. Bueno, muy bien. Entonces, esto que estoy diciendo ya lo había dicho, es un repaso, ¿no? Pero si quieren comentar, me dicen. Esta es la demostración que nada más la esbozamos, pero eh, pues vale la pena escribir los detalles. De hecho, ahorita estoy pensando añadir, ya que no lo añadí a la tarea anterior, pues añadirlo a la tarea 3. Entonces, antes de poner la tarea, voy a poner como primer ejercicio escribir estos detalles, ¿no? No sé si estén claros. O sea, el detalle de que esto es una congruencia, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que atender a la definición de congruencia, es decir, acuérdense ustedes que qué cosa es una congruencia. Bueno, primero que es una relación de equivalencia. Aquí está expresada, aquí está definida la relación, ¿no? Entonces, que sea, de hecho, que sea relación de congruencia es muy fácil. En particular, que sea relación de equivalencia, este, pues también es muy fácil porque esta en particular es una relación de equivalencia. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, ver que las parejas A cociente teta, A cociente teta están aquí, pues simplemente atienden la definición. Para que esa pareja A cociente teta, A cociente teta repetida esté aquí, pues lo único que hace falta es que A, A esté en phi, pero por supuesto que esté en phi porque phi es una relación de equivalencia, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, o sea, es reflexiva, simétrica, transitiva, y luego, finalmente, que respeta las operaciones, ¿no? Acuérdense ustedes que tienen que suponer que hay que escribirlo todo exhaustivamente, ¿no? O sea, hay que tomar eneadas dobles, ¿verdad? De parejas que estén en la que queremos demostrar que es congruencia, ¿no? ¿Ok? Y luego demostrar que si ustedes le aplican una función de aridad de n a los primeros elementos, eso va a estar relacionado con aplicar la función a los segundos elementos, ¿no? O sea, esa es la definición de congruencia y eso pues hay que escribirlo. Entonces sí me gustaría que lo escriban y que bueno, que lo muestren si es que tienen alguna duda, para verificar ahí de inmediato, ¿no? No esperarse al examen, sino verificar qué fallas hay ahí, ¿no? Entonces, les encargo, que es función, que es biyectiva, pues ya nada más aquí hay que demostrar, lo más fácil es demostrar que es, este, que es inyectiva y suprayectiva, es lo más fácil, no hay ningún problema, digo, podrían también demostrar que tiene una inversa, pero creo que más, para no traer a colación otra función, pues nada más demostrar que phi es inyectiva y suprayectiva, ¿ok? Este, y suprayectiva, es decir, que todas las congruencias, fíjense, para demostrar que suprayectiva es algo como lo que comenté hace rato sobre el examen. O sea, para demostrar que es suprayectiva, tienen que tomar una congruencia arbitraria, ¿no? Le pueden llamar como ustedes quieran, digamos, phi barra, si quieren ustedes, ¿no? O como quieran ustedes, ¿no? O psi, o no sé, cualquier nombre. Cualquiera, una congruencia cualquiera. Y demostrar que proviene de una phi, ¿no? Entonces, pues claro, primero, de alguna manera es como definir la función inversa, ¿no? Está implícitamente ahí, ¿no? ¿Cómo definen la phi? Pues recopilan, ¿verdad? Todas las parejas ordenadas de los representantes, todos los representantes de las clases que están relacionadas en la congruencia original. O sea, si toman ustedes una congruencia original, una congruencia en el álgebra cociente, pues tiene que ser una partición y luego ustedes tienen que definir con esa partición, tienen que definir una nueva partición que contenga a teta y bueno, pues nada más aquí lo único que tienen que hacer pues es definir la relación que está acá. Entonces, cuando dos elementos están relacionados aquí, pues van a estar relacionados
precisamente cuando sus clases de equivalencia estén relacionadas acá, ¿no? Y luego demuestran que, en efecto, cuando ustedes le aplican la función a esa phi que ustedes definen, pues va a caer a la, a la que ustedes originalmente propusieron, que le llamaron psi o phi raya o como que ustedes quieran, ¿no? ¿Ok? Luego, ¿qué es morfismo de orden? Nada más, o sea, es demostrar que si dos congruencias, phi y phi prima, están contenidas una dentro de la otra, entonces eso implica que el cociente está contenido en el otro cociente, y eso es muy sencillo, es directo de la definición, ¿no? En fin, ¿no? O sea, me llevaría tal vez toda la clase de hoy en demostrar este teorema, pues largo, pero es bastante sencillo, ¿no? No es lo mismo ser muy largo una demostración a que sea difícil, no necesariamente, ¿no? Esta es una demostración larga, pero fácil, y siempre pueden consultar el libro. Pero yo lo que les recomiendo es que ya con lo que ustedes tienen, yo creo que sí son capaces o deben ser capaces de escribir la demostración. Entonces, yo lo que sugiero es que ustedes mismos ya si estudian, escriban la demostración exhaustivamente y luego pues ya eh, si tienen alguna duda, pues ya me digan. O una vez que ya escribieron la demostración, entonces sí consultar el libro, ¿de acuerdo? Pero no tratar de entender la demostración que está en el libro, antes de que ustedes piensen cómo hacerlo. Esa es mi sugerencia. Entonces, bueno, una vez hecho esto, díganme por favor si hay alguna duda sobre el enunciado, que es el que vamos a aplicar ahora, o bien sobre la demostración que está esbozada y que ustedes la tienen que completar. No, no tengo dudas, profe. Gracias. Bueno, muy bien. Ok, entonces, miren, lo que vamos a hacer es, pues ya, aplicar este teorema, ¿no? Entonces, hay muchísimas aplicaciones, pero digamos, la aplicación más sencilla es la siguiente. Primero definir cuáles serían las álgebras simples, es decir, las álgebras más sencillas, ¿no? Este, eh, en el sentido reticular, ¿no? Porque aquí estamos hablando de ver un álgebra por medio de su retícula de congruencias, ¿no? Ahí nos estamos enfocando según lo que dice este teorema. O sea, no nos estamos enfocando tanto en el álgebra con sus elementos, que recuerden que eso pues está aparte, ¿no? O sea, por otro lado, no sé si es otro color, pero bueno, por otro lado está esta retícula con sus elementos y con sus operaciones, ¿no? Con sus elementos y con sus Fs. Sí, pero aquí estoy viendo algo muy relacionado con el álgebra, pero que no es exactamente eso, sino es la retícula de congruencias, ¿no? Entonces, respecto a la retícula de congruencias, ¿cuál es el caso más sencillo? Bueno, el caso más sencillo, pues, es que las congruencias, pues, nada más sean dos, si acaso, ¿no? O sea, la, la que estamos viendo aquí, que es la diagonal y la total nada más. ¿Ok? Entonces vamos a escribir esa definición. Entonces vamos a definir un álgebra A, F, se llama simple. Sí, es una definición. Si las congruencias de esa álgebra nada más consta, fíjense cómo lo voy a escribir. O sea, es la diagonal que a fuerza tiene que estar y la total. ¿Ok? Es decir, no hay congruencias en medio de estas dos. Esto es una forma de decirlo, ¿no? O sea, fíjense que no estoy poniendo el intervalo, estoy poniendo el conjunto cuyos únicos dos elementos son esta, ¿no? O sea, es decir,
Lo que quiero decir es que si teta es una congruencia del álgebra, entonces nada más hay de dos sopas, ¿no? O sea, o es la diagonal o es la total, nada más. ¿Ok? Entonces, eso es un álgebra simple y de inmediato podemos irnos a los ejemplos. ¿Ok? Recuerden ustedes que en el caso de grupos, en el caso de grupos, bueno, de hecho ya no tengo que poner esto de ejemplos porque ya ustedes saben cuando es el color verde y además estoy poniendo aquí el, eh, lo que es cada caso, ¿no? O sea, en el caso de grupos. En el caso de grupos, en el caso de grupos, recuerden ustedes que la congruencia diagonal de una G, digamos, si le llamo G al grupo, corresponde con el grupo trivial, ¿verdad? O con el subgrupo trivial. Ok, acuérdense que ahí, según la descripción que ya estudiamos en la tarea, en el examen, con el subgrupo trivial, que es el que tiene como único elemento al neutro. Digamos, el neutro le llamamos C o si le llamamos 1, como ustedes quieran. Entonces, corresponde al subgrupo trivial, ¿no? Por lo tanto, entonces, un grupo es simple significa que su retícula de subgrupos normales, vamos a llamarle así, nada más consta del subgrupo trivial y del total. Acuérdense ustedes que el paso de las congruencias a los, en este caso, los subgrupos normales, hay un paso que ya ustedes estudiaron en la tarea y en el examen, y entonces bajo esa correspondencia, la diagonal va a corresponder al subgrupo trivial y la total va a corresponder al subgrupo total. Entonces, los únicos subgrupos normales, es decir, no, otra forma de decirlo, es decir, es que G no tiene subgrupos normales propios. Así usualmente esa es la nomenclatura, aunque ya les he dicho que siempre hay que verificar si ustedes están leyendo un texto, si ustedes están tomando un curso y el profesor usa una nomenclatura, tienen que asegurarse qué significa esa nomenclatura. Entonces, regularmente en un texto sobre teoría de grupos, los subgrupos propios son aquellos que son distintos del trivial y del total, ¿ok? Eso es un subgrupo propio. Entonces, aquí comentario sobre el comentario. Son subgrupos distintos del trivial y del total. ¿Ok? Entonces, no tiene subgrupos normales propios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué significa eso, porque también está la cuestión, aquí también como comentario, de que también están los grupos que no se llaman simples, pero son los grupos tales que la retícula de subgrupos, que no subgrupos normales, sino la retícula de subgrupos, déjenme hacer esto para acá, es también una retícula trivial en el sentido de que nada más está el subgrupo trivial y el subgrupo total. ¿Estos cómo se llaman? Pues nada más se llaman grupos, tales grupos que no tienen subgrupos propios, sin decir normales, ¿no? O sea, que no tienen, o sea, estos son los que no tienen subgrupos propios, ¿ok? Y aquí el ejercicio, que también lo voy a incluir en la tarea, el ejercicio es que tales grupos, o sea, los que no tienen subgrupos propios, fíjense cómo la palabra, esta palabra, distingue
Dos situaciones completamente distintas, ¿eh? Completamente distintas. No, no es lo mismo decir no tiene subgrupos normales propios, es decir, ser simple, a decir no tienen subgrupos propios. Esto es más fuerte, ¿verdad? ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que en el caso de grupos, la retícula este, aquí recuerden ustedes que la retícula de subgrupos normales de G pues, está contenida en la retícula de subgrupos de G. ¿Ok? Ahí se da esa comparación directa, aunque en el caso universal, por un lado están los subuniversos y por otro lado las congruencias, pero cuando bajamos a grupos, las congruencias más prácticamente, más fácilmente las identificamos con subgrupos normales y que son un cierto tipo de subgrupos. Entonces no se olviden que ahí están, por un lado, la retícula de subgrupos normales y la retícula de subgrupos a secas. Entonces, cuando yo digo que la retícula de subgrupos a secas es trivial, en particular, la otra retícula va a ser trivial. Entonces, tales subgrupos de hechos son simples, tales subgrupos son simples en particular, pero más que eso, son a fuerza isomorfos al subgrupo ZP con P'. ¿Ok? Ese es un ejercicio. Déjenme, de hecho, aquí poner esto ya en otra página para que quede destacado, ¿no? ¿Ok? Esto es un ejercicio, ¿sí? Sí está claro lo que estoy diciendo. Entonces, aquí, este es un ejercicio. Tales subgrupos son isomorfos a ZP, ¿no? Es decir, esto, déjenme ponerlo bien, o sea, G es dado un grupo G, G, bueno, dado un grupo G, vamos a ponerlo así, son equivalentes. Entonces, son equivalentes. Primero, la condición de que G no tiene subgrupos propios. ¿Sale? Y en segundo lugar, bueno, de una vez lo pongo así con símbolos. G es isomorfo, bueno, a ZP con P'. Número primo, ¿no? ¿Ok? Recuerden ustedes qué cosa es ZP, pues es acuérdense que aquí vamos a considerar pues como el conjunto de las clases 0, 1 hasta P-1. O sea, en otras palabras, bueno, ustedes pueden considerar esto como el grupo de los números módulo P, pensarlo como números especiales con una cierta operación especial, ¿no? Que es la suma. Aquí estamos hablando del grupo aditivo, por cierto, ¿eh? Eh, se toma por default, es decir, está implícito, ¿verdad? Pero no se les olvide que esto es el grupo aditivo. Digo, porque también podríamos considerar la multiplicación exceptuando el cero. Entonces, bueno, no sería ZP, exactamente sería ZP sin el cero, ¿no? Pero digamos, para que quede bien claro que estamos tomando aquí la suma, entonces ustedes pueden tomar esos números especiales con la suma o bien considerarlos pues justamente como el grupo cociente de Z, cociente, este subgrupo que es PZ, que son los múltiplos de P, ¿no? O sea, si hacemos el grupo cociente, es decir, son clases laterales, estas por eso les pongo rayitas, porque usualmente también a las clases de equivalencia se les pone rayitas, son las clases, es un grupo abeliano, entonces aquí no importa si son clases laterales derechas o izquierdas, son clases laterales,
y son todos los enteros congruentes con 0 módulo P, todos los congruentes con 1 módulo P, etcétera, ¿no? Entonces, ese es ZP, tiene su suma. Bueno, pues resulta que los grupos que no tienen subgrupos propios son forzosamente isomorfos, o sea, no estrictamente iguales, pero sí son isomorfos a este grupo ZP que por supuesto, este ZP no tiene subgrupos propios. Acuérdense ustedes que rápidamente, o sea, B implica A, es sencillísimo, es directo, es decir, este ZP no tiene subgrupos propios, pues directamente por el teorema de Lagrange, ¿verdad? El teorema de Lagrange lo que dice es que si tienen ustedes un grupo finito y tienen un subgrupo del grupo, pues el orden del subgrupo, el orden es la cardinalidad, el orden del subgrupo divide al orden del grupo. Entonces, cualquier subgrupo que se tomen ahí, pues debe tener un orden que divida al primo P. Entonces, nada más son dos posibilidades, o es 1, pues el subgrupo de cardinalidad 1, pues es el trivial, o es P, que es el total, ¿no? Entonces, B implica A es directo del teorema de Lagrange. Lo que es un poco más, bueno, las dos cosas son interesantes, ¿no? Pero en donde tienen que trabajar un poco más, pues es suponer que G no tiene subgrupos propios y luego demostrar que es de esta forma, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí nada más, bueno, nada más lo digo, para demostrar A implica B, lo que se hace es primero demostrar que es un grupo cíclico, luego que es finito y finalmente que es de orden primo. ¿Ok? Eso es lo que se hace y lo pueden consultar en cualquier libro. Pero nuevamente, la sugerencia es la misma que hice hace rato. Antes de consultar cualquier libro, piénsenlo ustedes. Pues esa es la manera como uno aprende, ¿no? Pensando. Entonces, antes de eso, pensar. Ok, bueno. Entonces, todas estas historias que estoy contando, casi como en el libro de las mil y una noches, donde empiezan una historia y luego dentro de esa historia abren otra historia y etcétera, y hay varios niveles de narración. Pues aquí también nos tenemos que acostumbrar a eso, porque lo que estoy haciendo, acuérdense, es presentar álgebras simples, estoy en el caso de grupos. Aquí está la definición de grupo simple, pero además está la definición o la condición de grupos sin subgrupos propios, a secas. Estos son justamente lo que dice este ejercicio, es una caracterización, o sea, ¿para qué ponerles un nombre especial a los grupos que no tienen subgrupos propios? Simplemente son los ZP, ¿verdad? Son los ZP con P'. Esos son los grupos que no tienen subgrupos propios, que por supuesto son simples, ¿no? O sea, estos son simples. Entonces, es decir, esos subgrupos son simples, ¿no? O sea, dichos subgrupos, lo hablo en plural porque pues tenemos una infinidad de primos, dichos subgrupos que se identifican con ZP, con P', en particular son simples. O sea, si no tienen subgrupos propios, pues tampoco tienen subgrupos normales propios. Es más, aquí estos son grupos abelianos, son grupos abelianos. Entonces, cuando el grupo es abeliano, las dos retículas coinciden. Estas dos retículas coinciden. Ser un subgrupo normal, pues es lo mismo que ser subgrupo porque el grupo es abeliano, ¿ok? Entonces, estos son un cierto tipo de grupos simples, pero hay otros grupos simples, ¿sale? A ver, bueno, entonces ahí acabo la historia de los ZPs, que son un ejemplo de grupo simple. ¿Sí está claro? ¿Hay algo que comentar? ¿No? ¿Nada que comentar? Bueno, pero además hay otros grupos simples que por supuesto tienen que ser no abelianos, ¿no? O sea, si quiero buscar otros ejemplos de grupos simples, fíjense bien,
Si quiero buscar otros ejemplos de grupos simples, tendría que buscar entre los no abelianos. ¿Por qué? Porque si un grupo es abeliano, decir grupo simple es lo mismo a decir grupo sin subgrupos propios. Es decir, es lo mismo a decir ZP. Entonces, el caso abeliano ya está resuelto, ¿no? A ver si quieren aquí lo comentamos. ¿Sí, sí está claro lo que acabo de decir? O sea, aquí si quieren como comentario, ojo, eh, los grupos abelianos simples son precisamente esos. Vamos a ZP, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, esos son los grupos simples que son abelianos, son precisamente esos ZP, pero además hay otros grupos simples y entonces hay un teorema importante, muy importante, que dice eh, el grupo, y que también lo voy a dejar tarea, el grupo alternante AN, ahorita recuerdo cuál es el grupo alternante, AN, es simple para n mayor o igual que 5. ¿Ok? Entonces aquí comento, ojo. Entonces, AN es un subconjunto de SN. SN es el conjunto de todas las permutaciones, digamos, las sigma que van de xn en xn, tal que sigma es biyectiva. ¿Ok? Donde xn pues, es un conjunto con n elementos. Generalmente pues lo nombramos con los números. Entonces, este es el grupo de permutaciones, es el grupo total de permutaciones, ¿no? Grupo total o completo de todas las permutaciones sobre un conjunto de elementos, ¿sí? Todas las permutaciones, ¿cómo se llaman? ¿Qué son las permutaciones? Son funciones biyectivas. Nada más, no hay homomorfismos aquí adentro. Son funciones viles, funciones biyectivas, son las permutaciones. Ahora, es decir, el conjunto X de nada más los números, o si les quieren llamar de otra manera, no importa. El chiste es que son n elementos y ahí estamos barajando o haciendo la sopa de esos n elementos, los reacomodamos, y eso es una función biyectiva y ahí echamos todas las funciones biyectivas. Ahora, este sí tiene una estructura de grupo porque aquí está la operación de la composición, ¿no? Entonces, respecto a esa operación, si hay un neutro, que es la función identidad, y si hay funciones inversas, dado que son biyectivas, son funciones inversas, ¿ok? Entonces, de esas, vamos a tomar el grupo de todas las permutaciones pares. Entonces, hay bastante teoría detrás de esto, porque primero, pues hay que definir qué es una permutación par. Entonces, las permutaciones pares son aquellas permutaciones que a la hora de escribirlas como un producto de transposiciones, ¿qué cosa es una transposición? Pues es una permutación donde nada más mueven dos elementos de xn, ¿no? Esa es una transposición. ¿Ok? Entonces, todos los demás los dejan fijos y nada más intercambian dos elementos de xn. Entonces, se puede demostrar que toda permutación se puede escribir como un producto de transposiciones. ¿Ok? ¿Sí está bien? Es decir, aquí, ahora abro otro comentario aquí, que es de que toda permutación se escribe como producto, por supuesto aquí el producto es la composición de permutaciones pares, ¿sí? Perdón, de transposiciones, como un producto de transposiciones.
¿Ok? Y el número de transposiciones que se utilicen en la escritura siempre tiene la misma paridad. ¿Sale? A ver, aquí lo voy a, bueno, voy a jalar este comentario. Bueno, aquí voy a jalar todo esto. Por favor, díganme si tienen preguntas. O sea, esto que estoy haciendo es, no lo estoy demostrando todo, no lo estoy demostrando todo, pero estoy mencionando varias cosas. Estoy hablando de AN, así se denota. Se le llama el grupo alternante de orden N o de o sobre n elementos. Entonces, aquí toda permutación se escribe como producto de transposiciones, ¿ok? Y el número, aquí déjenme usar el mismo color, entonces aquí el número de transposiciones hay un invariante que es la paridad, tiene la misma paridad. ¿Ok? Entonces una permutación se llama par o impar dependiendo de cuántas transposiciones usamos a la hora de escribirla con producto de transposiciones. Entonces se llama una permutación par si a la hora de escribirla con un producto de transposiciones las contamos y son un número par. Eso es una permutación par. Entonces, de todas las permutaciones, echamos a ese conjunto las permutaciones pares, ¿no? Por ejemplo, aquí ejemplos son los llamados tres ciclos. Tres ciclos. O sea, por ejemplo, eh, eh, el que denotamos como 1, 2, 3 o 1, 4, 5, si estamos en A5, por ejemplo, o 2, 5, 3, etcétera, ¿no? Esta permutación, recuerden que denota a la función que manda el 1 en el 2 en el 3 en el 1 y todos los demás quedan fijos. Digamos que aquí estamos denotando de esta manera en A5, bueno, en S5. Todos estos elementos, de hecho, se pueden escribir como un producto de transposiciones que son la 1,3, la 1,2. ¿Sí? Fíjense, esta es la 1,5 por la 1,4. Esta es la 2,3 por la 2,5. ¿Ok? Porque fíjense, si nosotros analizamos qué les pasa a los símbolos son del 1 al 5 porque estamos en ese 5. Si analizamos a los símbolos, ya dijimos qué les pasa desde el lado izquierdo. Del lado derecho es el 1 va a dar al 2 y ahí se queda, porque este ya no lo mueve. El 2 va a dar al 1 y luego al 3, o sea que el 2 va a dar al 3 en efecto. Y el 3, esta no lo mueve y esta lo manda al 1. Entonces el 3 va a dar al 1. Entonces estas dos permutaciones como funciones son iguales. Lo mismo, el truco siempre es para escribir un ciclo como producto de transposiciones, empiezan desde el primer símbolo y es el primero con el último, luego el primero con el penúltimo y así nos vamos. ¿Ok? Entonces estas son permutaciones pares, ¿no? O sea, todas estas son elementos de AN, ¿no? Ok, bueno, ya se entendió lo que es AN, el grupo alternante. No sé si lo están viendo por primera vez, ya lo saben, o lo vieron hace mucho tiempo, o no se acuerdan, pero bueno, se los estoy diciendo muy rápidamente, porque hay historias dentro de las historias y nada más estoy haciendo ese flashazo para darles un ejemplo de un grupo que resulta ser simple. Obviamente este grupo no es abeliano, porque las permutaciones bajo la composición, pues no necesariamente conmutan. Estos son grupos no abelianos.
Entonces, este es el subgrupo de Sn que consta de todas las permutaciones pares. Resulta que es un grupo simple. En la tarea les puse de tarea investigar, lo pueden investigar en internet o en algún libro, los libros de grupos, o sea, ya saben, el Herstein, el Fraley, por ejemplo, el Rothman, ahí viene, creo que en el Fraley no viene, pero bueno, en el Herstein y en el Rothman sí vienen, o bien en internet. ¿Cómo se demuestra que AN es simple para N es mayor, para N mayor o igual que 5? Nada más, aunque no sean exhaustivos, pueden poner un esbozo, el chiste es que lo investiguen. Ok, se entiende primero qué cosa es AN, en qué consiste el grupo alternante. Sí. Ujú. Muy bien. Bueno, el hecho de que nada más digo una cosa, el hecho de que AN es simple para N mayor o igual que 5, porque para N menor que 5 no es simple. Es decir, para N menor que 5 sí pueden ustedes encontrar otros subgrupos normales adentro de AN. Pero para N mayor o igual que 5 no tiene subgrupos normales propios. Nada más como comentario, este teorema es esencial para demostrar que el resultado de Galois de que una ecuación polinomial de grado mayor o igual que 5 no tiene una solución general por radicales. ¿Ok? Obviamente, esto es lo que se hace en la época actual, o sea, si en la época actual reproducimos la demostración de Galois de que de lo que acabo de decir, es decir, que no hay una solución general por radicales para una ecuación de grado mayor o igual que 5, entonces en el momento clave se utiliza este teorema de que el grupo alternante es simple para n mayor o igual que 5. Ahí se ve cuál es la conexión, ¿no? Del grado mayor o igual que 5 y n mayor o igual que 5. Galois lo pensó a su manera con el lenguaje que había en aquella época, estamos hablando de 1811, bueno, alrededor de 1820, pero la idea que tenía era precisamente esa, traducir hablar de las raíces de los polinomios en términos de las permutaciones sobre las raíces y luego considerar los grupos de permutaciones y propiedades de los grupos de permutaciones que se reflejarían en los campos de raíces de soluciones de los polinomios. O sea, esa idea complejísima y genial de Galois, digamos, si nosotros tratamos de ver cuál es la joya que está detrás de toda esa maraña, de todo ese tejido complejísimo, la perla que está en el centro, que hace que se pueda establecer esa conexión, es este teorema, precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, estos grupos son así de importantes y son ejemplo de grupos simples. Y bueno, con eso termino de contarles la propiedad de ser simple en los grupos. Hay muchas más cosas, pero nada más es así a manera de enterarse qué pasa con esa condición de simplicidad, ¿no? ¿Ok? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ningún comentario? Para ver qué es simple, se tendría que demostrar que es isomorfa ZP. No, acuérdate que una cosa es que no tenga subgrupos propios a secas y otra es ser simple. Ser simple es que no tenga subgrupos normales propios. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dije anteriormente es que
aquellos grupos que no tienen subgrupos propios, fíjate que esta es una condición mucho más fuerte que ser simple. O sea, en particular, esto implica ser simple, ¿sí? Pero no son todos los simples. O sea, cualquiera de estas condiciones, esto implica que G es simple. ¿Por qué? Pues por lo que dijimos que la retícula de subgrupos normales está metida en la retícula de subgrupos. Si yo tengo que la retícula de subgrupos es trivial, en el sentido que nada más tiene dos elementos, pues automáticamente la de subgrupos normales también es trivial. Es decir, estos son simples, por supuesto, pero no son todos los simples, ¿ok? Entonces, lo que estoy tratando de decirles aquí es que hay más simples, estos no son los tampoco para nada abarca todos los simples, ¿no? Nada más es esto que les conté del grupo alternante es nada más para decirles que hay otros simples, ¿sí? Que por supuesto no son isomorfos a ZP, son grupos no abelianos, de hecho, ¿no? O sea, los ZP son grupos abelianos cíclicos, cíclicos en el sentido de que ahora más adelante les voy a decir, de que están generados con un solo elemento, pues, ¿no? Bueno, si es que no se acuerdan de ser cíclico. Entonces, estos son grupos eh, muy distintos, ¿no? Pero son simples porque no tienen subgrupos normales propios. La demostración básicamente es primero fijarse en el caso A5. El caso A5 es relativamente sencillo. Bueno, los números que se manejan ahí es la cardinalidad de ese n, o sea, el grupo total es de 5 factorial, que son 120. Entonces AN, que es la mitad, por cierto, ese es otro comentario, la mitad, el orden de AN es la mitad, ¿no? O sea, el orden de AN es el orden de ese n entre 2, es decir, es n factorial entre 2, ¿sí? Entonces, en el caso de A5 tiene 60 elementos. Entonces, la demostración pues, no es fácil, o sea, no es directa, pero digamos son números más o menos manejables. Usando que A5 es simple, entonces se demuestra que los demás son simples. Entonces, yo sugiero que en Google pongan simplicidad. Si es posible en inglés, tienen más chance de encontrar más material. Entonces, simplicity en inglés, of, y nada más le ponen A mayúscula N. Ahí encuentran material. ¿Sí? Si tienen el Herstein o el Rothman, que son los que recuerdo que sí tienen la demostración, buscan en el índice analítico, donde buscan grupo simple, o bien buscan el capítulo de permutaciones y ahí buscan el grupo alternante y ahí lo van a encontrar. ¿Sí? Probablemente hay otros. Es que ahorita acabo de consultar el Fraley y nada más, cuando va a demostrar el teorema, dice ver en la literatura. Entonces, no lo tiene el Fraley. Porque no es una demostración directa. Entonces, no es necesario que sean exhaustivos, pero sí quisiera que lo investigaran, que le echaran un ojo. Y bueno, esa es una cuestión. Entonces, Diego, Gracias. no sé si quedó claro el Sí, asunto. sí, sí, Sí. sí, 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 me confundí un poquito, sí. Bien, bien, bien. ¿Otra pregunta, otro comentario sobre esto? Mm, Profe, Sí, entonces los grupos simples no tienen subgrupos propios, así es. ¿es No, correcto? no tienen grupos normales propios. Grupos Normales, normales propios. ¿sí? Y, Fíjate, y porque mira, nada más como comentario, el AN, es un grupo, el A5, por ejemplo, es un grupo de 60 elementos. Ahí sí, hay subgrupos de orden, eh, pues los divisores que te imagines de 60, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomas una transposición, generas un grupo de orden 2. Entonces, ahí hay muchos subgrupos metidos, pero lo que no tiene son subgrupos normales, distintos del trivial y del total. ¿Ok? Entonces, es un grupo simple. ok. Pero Y me bien, ibas a decir, ajá, y cuáles serían, o un ejemplo de los que sí tienen? de los que sí tienen subgrupos Ajá. normales. Además digamos, la identidad y el total.
Y bueno, el mismo A3, ¿no? Es decir, sí, fíjate, el mismo A3, digamos, si estos son elementos de AN, ¿no? Pero en A3 estarían justamente, estarían en particular, o sea, aquí, bueno, aquí puedo decir, en particular, o sea, todavía más particular, los 3 ciclos de A3. Bueno, perdón, los 3 ciclos de A5. Bueno, aquí lo estoy ya nombrando, A5. Entonces, fíjate, estos son ciclos que son bastantes, ¿no? Es decir, todos los 3 ciclos posibles con 5 símbolos son bastantes. Pero entonces, eh, el subgrupo generado, por ejemplo, por 1, 2, 3, el subgrupo generado por 1, 2, 3, tendría a la permutación trivial, que es la identidad, tendría al 1, 2, 3, y luego tendría al 1, 2, 3 al cuadrado. Es decir, es el grupo, el subgrupo generado por 1, 2, 3, pues es el que consta de todas sus potencias. Entonces, 1, 2, 3 al cuadrado nada más es 1, 3, 2, que es el inverso. Y ya, párale de contar. Este sería el subgrupo generado por 1, 2, 3. Entonces, por lo tanto, este subgrupo, bueno, y este subgrupo, de una vez lo pongo, este subgrupo es subgrupo de A5. Ya nada más habría que ver que es normal, pero sí es un subgrupo normal, de hecho. O sea, no se ve así directamente, pero sí se puede ver que es un subgrupo normal de A5. Los subgrupos normales en los grupos de permutaciones, la característica que tiene, precisamente porque dado un elemento, si lo conjugarlo es multiplicarlo a la derecha y a la izquierda por permutaciones que son una inversa de la otra. Entonces, se demuestra que si conjugas una permutación de esa manera, obtienes otra permutación con la misma estructura cíclica. Entonces, lo único que hay que ver, bueno, de hecho aquí, bueno, este es un subgrupo, pero no es normal. Sí, perdón, aquí tendría que, sí, es un subgrupo, pero no es normal. Sí, para ser normal tendría que agregar más. A ver, entonces aquí, en efecto, ese es un subgrupo de A5, pero no es normal. Es un subgrupo de A5, este, no es normal. No es normal, pero si consideramos el subgrupo formado por todos los 3 ciclos, ¿ok? Vamos a considerar, bueno, T, que sería el conjunto, este, bueno, que tenga la identidad y que tenga también, bueno, déjenme ponerlo así como la identidad. Bueno, a lo mejor tendría que agregar más cosas, pero bueno, nada más lo digo así porque hay que confirmarlo, ¿no? Pero bueno, A5, en A5, perdón, en A5 no me va a salir porque justamente todos sus subgrupos son normales, son el trivial y total. Entonces, tú lo que estás preguntando es, perdón, un grupo que tenga otros subgrupos que sí sean normales, ¿verdad? A ver, sí, ya entendí lo que me estás preguntando. Este subgrupo es un subgrupo, pero no es normal, ¿no? O sea, bueno, esto más bien tendría que ver con la pregunta que me hizo Diego, de que de que estos grupos que están aquí no son como los ZPs, o sea, sí tienen subgrupos adentro, aunque no son normales, tienen subgrupos propios, pero no son normales. De hecho, aquí podríamos agregar, es un subgrupo propio, de A5 que es normal. Bueno, pero, por ejemplo, podemos, podemos ver otro ejemplo es el de los cuaternios.
El de los cuaternios, que de hecho ya lo mencionamos, ¿no? Es el más menos 1, más menos I, más menos J, más menos K. Recuerden ustedes, donde pueden multiplicar a I, J y K. Si van de este lado de manera positiva, si van hacia el lado contrario de manera negativa, IJ es igual a K, JK es igual a I, por ejemplo, y I cuadrada, J cuadrada y K cuadrada es menos 1, ¿no? ¿Ok? Y K cuadrada es igual a menos 1. Entonces, resulta que todos los subgrupos de Q son normales. Aunque Q no es abeliano. O sea, Q no es abeliano. Q no es un subgrupo Q no es un grupo abeliano. Ahí en la tabla de multiplicar pues, se ve que no es lo mismo I por J que J por I. Difieren en signo los resultados. Entonces, no es abeliano, pero a pesar de no ser abeliano, tiene esa propiedad que comparte con los grupos abelianos de que todos los subgrupos son normales. ¿Ok? Entonces, y la retícula, es decir, que todos los subgrupos son normales, es que en este caso la retícula de subgrupos coincide con la de subgrupos normales. Y dicha retícula tiene el siguiente diagrama de Hasse. Tiene como diagrama de Hasse la siguiente, o sea, están los cuaternios, luego está bueno, hasta abajo por supuesto está el trivial, aquí está el que tiene nada más estos dos elementos, y luego están los subgrupos que tienen, por ejemplo, más menos 1 y más menos i. Luego está el que tiene a más menos 1 y más menos j, y finalmente al que tiene más menos 1 y más menos k, ¿no? Entonces aquí pueden formar ustedes la retícula, ahí están esos tres elementos y esa es la retícula de los subgrupos, que es a la vez la retícula de subgrupos normales. Entonces, fíjense cómo aquí pues no es simple, ¿no? O sea, ahí se ve que Q no es simple. Tiene eh, más subgrupos normales, aparte del trivial y el total. Bueno, a saber, estos cuatro, ¿no? Estos cuatro son subgrupos normales de Q y no son el trivial y el total. Entonces, Q no es simple. Entonces, así se ven los grupos, algunos grupos que no son simples, pero no son abelianos, ¿verdad? Y de los abelianos, cualquiera que no sea ZP, cualquier grupo abeliano que no sea ZP, pues tampoco es simple, porque como es abeliano, todos los subgrupos son normales, ¿verdad? Pues no sé si contesté la duda que tenías. Sí, sí, muchas gracias, profe. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esto es respecto a grupos, ¿sale? Entonces podemos pasar a anillos. Vamos a ver qué pasa en anillos. Entonces, en anillos, fíjense, en anillos, por un lado tenemos los subuniversos, es decir, si consideramos, digamos, dado un anillo A, los subuniversos, digamos, el conjunto de subanillos. Tenemos, por un lado, el conjunto de subanillos tiene, ¿cuál es el elemento menor? Podríamos preguntarnos, dado el conjunto, ¿cuál es el elemento menor? A ver, aquí podemos preguntarnos, ¿tiene elemento menor? ¿Cuál es? ¿Ok? Eso
se comporta de manera muy distinta a los grupos, porque aquí lo que tenemos es un anillo donde implícitamente estamos suponiendo que hay un 1 y de hecho aquí la respuesta es S, vamos a llamarle S, bueno, podríamos ponerle S1, que es el subanillo generado por el 1, ¿no? Es el subanillo generado por el elemento 1 o por el conjunto cuyo único elemento es el 1, ¿ok? Entonces, ese subanillo, ¿cómo se genera? Pues se va a generar este, usando las operaciones. Acuérdense que aquí estaríamos hablando en otra notación como le habíamos llamado SG o SGen de el conjunto, donde aquí el conjunto X es nada más el 1. ¿Ok? Y aquí en este caso, si ustedes multiplican 1 por 1 por 1, pues les va a seguir dando 1. Entonces, más bien lo que tienen que hacer es sumar 1 más 1 más 1 más 1. Entonces, esto va a ser nada más el conjunto de elementos que resultan de multiplicar al 1 cierto número de veces, donde n está en z. ¿Ok? Aquí estamos hablando de que esta notación n por 1 lo que significa es 1 más 1 más 1 más 1, n veces, ¿verdad? Aquí si n es mayor que 0, o bien es menos 1 menos 1 menos 1 menos 1, n veces si n es menor que 0. ¿No? Es decir, es la manera consabida de cómo interpretamos este signo de multiplicar por n. Y aquí estamos como que también haciendo referencia un poco a la estructura de grupo abeliano, ¿no? Donde aquí estamos usando la notación aditiva y entonces estamos considerando el grupo abeliano generado por el 1, que también va a resultar ser un subanillo, resulta ser un subanillo. Entonces, eso de hecho es isomorfo a Z, o sea, se parece a Z, pero también puede ser isomorfo a un ZN. Y esto tiene que ver con un resultado, con una proposición que dice que dado un anillo, y es parte de la tarea, dado un anillo A, bueno, aquí déjenme ponerla como con otro color, dado un anillo A, existe, de hecho, un único homomorfismo, que usualmente se llama G, que va del anillo de los enteros al anillo A. ¿Ok? Eso es parte de la tarea, hay que demostrarlo. Y bueno, aquí está la clave, ¿no? O sea, simplemente lo que tienen que hacer, pues es directo, ¿no? Es decir, el 1 tiene que ir a dar al 1 a fuerza, ¿no? Porque es un homomorfismo. Acuérdense que los homomorfismos de anillos tienen que respetar tanto la suma como el producto, como los inversos aditivos, el 0, pero también el 1. Entonces, si respeta el 1 y respeta todas las demás operaciones, entonces tiene que estar definido de esa forma, precisamente. O sea, un entero tiene que ir a dar a el elemento del anillo que resulta de sumar o restar, en caso de que n sea negativo, el 1. ¿Ok? Así va a estar definido. Entonces, nada más hay que demostrar que es un homomorfismo y que es único, es decir, cualquier otro homomorfismo, pues tiene que ser ese que está ahí, ¿no? Entonces, el núcleo de este homomorfismo es un ideal de Z. Es decir, el núcleo
tiene que ser de la forma, bueno, a lo mejor aquí, déjenme cambiar la letra porque creo que la tarea lo denoté de otra manera. Entonces aquí nada más le voy a poner K. Bueno, le voy a poner M, nada más. M. Ok, aquí también déjenme ponerle una letra similar. Aquí es M, donde M corre sobre Z, y aquí es M por 1, ¿no? Son M veces, si M es mayor que 0, M. Ok, entonces el núcleo a su vez es un ideal de Z. Los ideales de Z coinciden con los grupos, con los subgrupos de Z. ¿Sí? Aquí está la información de que todo ideal de Z a fuerza es de la forma NZ. Esa es una información que bueno, pues hay que saber, es decir, aquí se utiliza que la retícula de ideales del anillo Z, que como es un anillo conmutativo, los ideales coinciden con ideales izquierdos o ideales derechos, no importa, pero solamente son los NZs, donde N, de hecho, lo pueden poner como N mayor o igual que 0, para que incluya al ideal 0, al ideal 0, cuyo único elemento es el 0, y también cuando N es igual a 1, pues incluye al ideal total. Así es la retícula de ideales, que curiosamente es igual a la retícula de subgrupos del grupo aditivo Z, ¿no? O sea, esto es lo mismo que la retícula de subgrupos. Aquí estamos hablando de ideales del anillo Z, y aquí estamos hablando de subgrupos del grupo de los enteros. Así son todos. Acuérdense que cuando digo así son todos los ideales, no solamente es que son ideales cada uno de estos conjuntos, que en este caso es el conjunto de los múltiplos, conjunto de los múltiplos de n, sino que todo ideal es de esa forma. ¿Cómo se demuestra eso? Se demuestra usando el algoritmo de la división, ¿no? Para cualquier ideal, tiene a fuerza un generador, que es el entero positivo más pequeño que está en el ideal, ¿no? Y después demuestran que todos los elementos a fuerza son múltiplos de ese elemento. Bueno, entonces con esa información, fíjense cómo, dado un homomorfismo que va del anillo de los enteros a cualquier anillo, el núcleo es un ideal de Z. Acuérdense que el núcleo precisamente es una congruencia, ¿no? El núcleo de un homomorfismo es una congruencia que en el caso de los anillos se identifica con ideales, ¿no? Es decir, el núcleo en este caso de los anillos directamente lo interpretamos como el conjunto de los elementos que van a dar al 0. Así es el núcleo, ¿sí? El conjunto de los elementos que van a dar al 0. Entonces, eso es un ideal de Z que es de esta forma, ¿ok? Entonces, a fuerza ya está definida esa N, ¿no? A esa N, a la N que aparece en NZ, a N, se le llama la característica del anillo. Esa es la característica del anillo A. ¿Ok? A esa N se le llama la característica. Se dice que la característica de A se escribe es igual a N, ¿no? Eso que significa que el núcleo de este único homomorfismo, que ya está determinado para cualquier anillo, es NZ, ¿no? Donde n es un entero, es un entero mayor o igual que 0, de hecho, ¿no? Es un entero mayor o igual que 0. No un entero positivo porque puede ser 0. Entonces aquí es NZ, donde n es mayor o igual que 0. Entonces la característica puede ser mayor o igual que 0, puede ser 0, ¿no? Entonces fíjense qué pasa en particular
Bueno, esa es una definición. Y tal vez esto lo voy a poner en amarillo, es una definición. Este, eh, en particular, si n es igual a 0, entonces el homomorfismo G que va de los enteros en A es inyectivo, ¿ok? Es inyectivo. Es decir, Z se sumerge en A, ¿sí? Y de hecho, recuerden ustedes que por el teorema de isomorfismo, por el primer teorema de isomorfismo, Z cociente el núcleo, perdón, Z cociente el núcleo, sí, es isomorfo a la imagen, ¿no? Entonces Z cociente el núcleo es isomorfo a la imagen. A ver, de hecho, déjenme llevármelo para la siguiente página y ya estamos terminando la clase. Nada más termino para no quedarnos así volando. Entonces, por el primer teorema de isomorfismo, déjenme esto bajarlo, por el primer teorema de isomorfismo, tenemos que Z cociente del núcleo, que recuerden que esto es Zn, es lo que usualmente denotamos como Zn, es isomorfo a la imagen, que es precisamente el menor subanillo de A, ¿no? O sea, el generado por el 1. La imagen de este morfismo que puse aquí es justamente este subanillo, o el que habíamos llamado S1. Entonces, fíjense ustedes cómo si la característica es 0, bueno, entonces esto no es Z0, ¿no? O sea, en realidad esto es usual cuando n es mayor que 0, ¿no? Esa notación, pero este cociente, si n es igual a 0, pues este cociente es Z, ¿no? Entonces, si n es igual a 0, ¿qué pasa? Si n es igual a 0, el homomorfismo es inyectivo, el núcleo es 0, la imagen es isomorfa a Z, ¿sí? Que es este caso que puse aquí. O sea, Z es isomorfo a la imagen de G, que es un subanillo de A. Acuérdense que la imagen, ustedes en el examen salía esa pregunta, la imagen de un subuniverso es un subuniverso, ¿se acuerdan? Entonces, en particular, yo puedo tomar la imagen total de todo el homomorfismo. La imagen es un subuniverso. En este caso, la imagen es un subanillo. Bueno, esa imagen de ese homomorfismo muy particular es el menor subanillo que tiene A. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el menor subanillo, fíjense, o es Z o es Zn. Es el menor subanillo de A. Entonces, es decir, la imagen de G es Z, si n es igual a 0, o NZ, bueno, bueno, más bien Zn, ¿verdad? Zn, isomorfa, si n es mayor que 0, ¿no? ¿Ok? Bueno, de hecho, lo que pasa es que la notación no es muy usual, pero Z1 se podría tomar como Z y ya no habría problema, ¿no? Bueno, de hecho, no, de hecho si n es
mayor que 1. Es mayor que 1. De hecho, aquí es el caso n mayor que 1. ¿Ok? Para que tenga sentido la anotación. Entonces, de hecho, está excluida la característica 1, ¿no? Porque si la característica fuera 1, eso querría decir que el núcleo es el total, ¿verdad? Pero el núcleo no puede ser el total. O sea, aquí aquí, de hecho, también desde aquí está excluido n ser 1, ¿no? Porque si el núcleo es el total, pues eso no puede ser, porque por lo menos el 1 va a dar al 1, ¿no? O sea, que el núcleo es el total en un homomorfismo de anillos con 1 no tiene sentido porque eso querría decir que todos los elementos van a dar al 0 y no es cierto eso, ¿no? El 1 va a dar al 1. Entonces, por eso aquí hay que saltarnos el 1. Ese detalle. Entonces aquí, por eso aquí no aparece el caso n igual a 1, no tiene sentido en el caso de anillos con 1. Y entonces nada más tenemos esas dos posibilidades. Si la característica es 0, entonces el menor subanillo de un anillo es isomorfo a Z, y si es mayor que 1, o sea, de 2 en adelante, entonces el menor subanillo es isomorfo a estos anillos ZN. Esa es la situación. Y bueno, ya no llegué a qué cosa es un anillo simple, pues ya lo veremos el viernes, pero continúo a partir de esta cuestión de cuáles son los subanillos más pequeños, porque así como en los subgrupos, donde el subgrupo más pequeño era el trivial, pues aquí también la pregunta es, ¿cuál sería el subanillo más pequeño? O lo que llamaríamos el subanillo trivial. Pues no tiene nada de trivial. Es un subanillo que es isomorfo a Z o isomorfo a ZN. Todos los anillos son de esa forma. Entonces la característica es algo que puede, como su nombre lo indica, caracterizar o saber cómo es el anillo en cierto aspecto. Muy bien, entonces sobre esto no sé si hay alguna pregunta, que vamos a continuar el viernes, pero por lo pronto de esto que hemos visto de anillos, que también es parte de la tarea, entonces ahorita subo la tarea y ya va a tener este ejercicio del homomorfismo. No sé si hay alguna pregunta. No. Ok, entonces, nos vemos el viernes, seguimos. Muy bien, el viernes seguimos y, ok, muy bien. Y bueno, revisen entonces todo el material. También trato de subir la clase hoy mismo. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias igual, profesor. Hasta Hasta luego. luego.